Ragnar nació supuestamente durante la primera mitad del siglo IX, pero se desconoce la fecha exacta así como el lugar. Se cree que posiblemente fuera Dinamarca. Hijo de Sigurdring, rey de Suecia y conquistador de Dinamarca, y de su primera esposa Alfhild, tuvo que hacerse cargo del gobierno de esos territorios a temprana edad, 15 años, ya que su padre se veía incapaz de hacerse respetar debido a la multitud de enemigos que se había creado por descuidar las necesidades de sus súbditos en pos de la guerra y la conquista. Pero la juventud y la escasa experiencia de Ragnar no fueron impedimento para que gobernase con sabiduría y justicia el legado de su padre. Muchos nobles extranjeros intentaron invadir sus tierras pensando que su gobernante era solo un niño, e incluso tuvo que hacer frente a traidores que se encontraban en sus círculos más cercanos. Muchas fueron sus hazañas defendiendo sus ciudades y sus habitantes y se le empezó a considerar como un héroe enviado por los dioses. De hecho, él mismo se creía descendiente directo de Odín, comienzo del terror en Europa. Cuando Sigurd murió, Ragnar se vio obligado a subir al trono y se convirtió definitivamente en rey. Entonces los sueños del joven no pudieron ser retenidos dentro de su reino y comenzaron a volar mucho más allá, hacia otros lugares que podrían proporcionar ingentes cantidades de tierras, recursos y oro. Fue entonces cuando los mares empezaron a ser testigos del paso de los drakkars, barcos vikingos, hacia las costas inglesas. Los saqueos comenzaron a aparecer en sus poblaciones y monasterios, y no cesaron durante algunos meses. Ragnar, hábil estratega, solía atacar durante celebraciones religiosas para tomar a los soldados por sorpresa mientras rezaban. Pronto su fama de cruel pirata sanguinario comenzó a crecer y crecer. Y fue precisamente durante una de sus muchas incursiones donde conoció a su primera mujer, Lagersa, en quien Ragnar vio a una mujer experta en la guerra que, llevando en la virginidad un coraje viril, luchaba la primera entre los más prestos, sueltos los cabellos sobre los hombros. Enseguida Ragnar se enamoró de ella y la cortejó hasta casarse con ella. Una leyenda habla incluso de cómo Ragnar mató a un oso y un enorme perro que Lagersa tenía en su casa para proteger su virginidad, hazaña por la cual obtuvo la mano de la joven. Ragnar, un hombre de varias mujeres. Parece que Lagersa se unió a Ragnar en sus batallas y le ayudó a sofocar alguna incursión contra Noruega. No está claro si tuvieron hijos juntos, pero sí que parece que su relación se rompió cuando Ragnar decidió volver a dedicarse al saqueo y al pillaje, cansado de luchas y batallas en sus propias tierras. No obstante, otra mujer apareció en la vida del temerario vikingo cuando un rumor llegó a sus oídos. Un noble de Gotlandia llamado Heraud ofrecía la mano de su hija y una buena suma de oro a quien lograra acabar con una serpiente gigante que aterrorizaba a su reino. Esa joven se llamaba Tora y es definida en los textos como la mujer más bella sobre la faz de la tierra. Tora murió al dar a luz a sus dos hijos Agnar y Erik. Tras su muerte, Ragnar continuó saqueando hasta que, durante otras de sus incursiones, otra mujer apareció. Se dice que los guerreros de Ragnar le informaron que habían visto a una hermosísima joven llamada Kraka y este les ordenó que la buscaran y le plantearan un acertijo para probar su inteligencia. Ordenadle que venga a mi encuentro para que pueda ser mía. No quiero que vaya desnuda ni vestida, ni hambrienta ni saciada, y que no venga sola, aunque nadie debe acompañarla. En respuesta, la bella joven acudió ante Ragnar vestida con una red de pescar, comió únicamente una cebolla y fue acompañada por un perro. Kraka se convirtió así en la esposa de Ragnar, quien, con el tiempo, descubrió que el verdadero nombre de su mujer era Aslog, hija de Sigurd. Tuvieron varios hijos, Ivar, Björn, Ipsek y Rogvald, los cuales llegaron a convertirse en formidables guerreros y grandes viajeros. El famoso ataque a París. Fue en el año 845 cuando planeó su asalto más importante junto a Horik I de Dinamarca, nada menos que contra la ciudad de París. Para ello preparó un ejército de unos 5.000 vikingos a bordo de 120 naves y se dirigió hacia la desembocadura del río Sena, al norte de Francia. Entonces atacó sin piedad y robó en toda población que aparecía en su camino, así como en numerosos monasterios y conventos. Estos ataques coinciden con la época en que más daño causaron los vikingos y en la que se les llegó a considerar el mayor terror de Europa. Pero los vikingos no se detuvieron y continuaron navegando hasta el corazón de Francia, llegando ante las mismas puertas de París, la cual asediaron durante largos días para horror de sus habitantes y de su rey Carlos el Calvo, nieto de Carlomagno.
La ciudad solo pudo ser salvada mediante el pago de un descomunal rescate a los invasores del norte. De esta forma Ragnar inició una práctica que sería muy utilizada por los vikingos en el futuro: pedir grandes sumas de dinero a cambio de no atacar las ciudades. La caída en Northumbria. Tras su cruel desfile por Francia, Ragnar se embarcó en el que sería su último viaje cuando, sobre el 865, decidió partir hacia Northumbria, noroeste de Inglaterra, al mando de 2 grandes barcos. Su esposa le aconsejó que llevara más hombres y más barcos, pero él no la escuchó. Pero los dioses no fueron clementes con el vikingo, ya que perdió muchos hombres cuando llegó a las costas de Northumbria bajo un terrible temporal. Entonces se dio cuenta de que debía avanzar y atacar con presteza sin dar tiempo a la reacción. Cuando el rey Ela de Northumbria tuvo noticias de los poblados que estaban siendo destruidos, organizó rápidamente un ejército y salió al encuentro de Ragnar. El vikingo, con unas fuerzas muy inferiores en número, solo pudo hacer una cosa: luchar como un auténtico hijo del norte y ganar su sitio en las mesas del Valhalla. Sin embargo, no cayó en combate como el resto de sus hombres, sino que fue apresado y llevado cautivo a las mazmorras. El rey Ela no quiso tener ninguna piedad con el cruel saqueador y ordenó que fuera arrojado a un pozo lleno de serpientes. Allí el gran Ragnar sufrió cientos de muertes, pero, incluso en aquellos terribles momentos de dolor inimaginable, tuvo fuerzas para gritar que sus hijos vengarían su muerte en un festín de sangre inglesa. Y así ocurrió. El rey Ela fue derrotado y apresado por los hijos de Ragnar, los cuales le sometieron al tormento del águila de sangre, en el cual al prisionero se le abría a hachazos la carne de la espalda, hasta formar algo parecido a 2 alas de águila, y se le levantaban las costillas para que los pulmones cayeran al suelo, produciendo un ruido similar a un aleteo.